Me da mucho gusto poder compartir con todos y cada uno de ustedes estas preciosas verdades o estas preciosas razones por las cuales alabar a Dios. El día de hoy yo quisiera continuar una vez más con nuestra serie de enseñanzas que hemos titulado Alabad a Jehová porque Él es bueno. Y quisiera nuevamente dar inicio con ese Salmo capítulo 106 verso 1, de donde hemos tomado el título. Salmo que decíamos comienza con una expresión de alabanza. Dice, aleluya, alabad a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y no nos cansamos de decir que el deseo de Dios, su voluntad y aún un mandamiento para todos y cada uno de nosotros, cristianos y aún no cristianos, le alabemos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Dios, pero también nuestro Creador. Y bueno, hemos estado compartiendo con ustedes, como ya lo hemos dicho, con la ayuda de Dios y su palabra, acerca de las 14 razones por las cuales toda persona, todo ser humano, cristiano o no cristiano, debe alabar a Dios cada día. 14 razones que el rey y salmista David expresa en ese salmo, el Salmo capítulo 103, el cual leeremos nuevamente desde el verso 1 al verso 18. Y dice así, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Por qué? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Qué más dice? Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El día de hoy yo quisiera continuar con estas razones por las cuales todos debemos alabar a Dios. Y quisiera continuar con la 13ª razón, la 13ª razón por la cual todo ser humano, cristiano o no cristiano, debe alabar a Dios. Razón que, por cierto, está íntimamente relacionada con la razón anterior o la 12ª razón, la cual encontramos en la Biblia, en el Salmo capítulo 103, en el verso 14, y la cual quiero que leamos todos juntos. Dice, porque Él conoce, porque Dios conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. La 13ª razón entonces para alabar a Dios es porque Dios conoce nuestra condición, se acuerda. Él se acuerda de que somos polvo. De modo que
como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Porque como también dicen algunas otras versiones, Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro o que fuimos formados del barro. Y yo estoy seguro que el profeta Isaías tenía en mente esta verdad que es nuestra 13ª razón para alabar a Dios y que encontramos aquí en el Salmo capítulo 103, verso 14, cuando él clamó a Dios allá en el libro del profeta Isaías, capítulo 64, verso 8, diciendo a Dios lo siguiente: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos nosotros. Y quiero leerlo de nuevo. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Por eso es que se atreve a decir: no te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira, ahora, pueblo tuyo somos nosotros. ¿Por qué? Porque como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra condición. Él conoce nuestra condición. Él se acuerda que somos polvo. Él sabe que somos de barro. Y Dios, ese Dios de amor y misericordia, ese Dios que es un Padre, Dios experimenta un profundo pesar. Eso es, se compadece, experimenta un profundo pesar por el ser humano que está en necesidad. Cuánto más si estos seres humanos son sus hijos, son personas que le temen. Y déjeme decirle, como ya hemos dicho, que este profundo pesar que Dios experimenta por el ser humano que está en necesidad, lo mueve a actuar. Lo mueve a actuar a favor de esa persona que no puede hacer nada por sí mismo, que no puede hacer nada por sí misma y por resolver su situación, a menos que alguien, y en este caso es Dios, le ayude y venga en su auxilio. Cuando Dios se acuerda de dónde fuimos formados, cuando Dios se acuerda de nuestra condición, que somos polvo o somos de barro, como literalmente se traduce, créanme, Él es movido a misericordia. Él es movido a misericordia. Y cuando Dios nos dice, amados y amadas, que Dios conoce, ¿verdad?, nuestra condición, o que Dios tiene compasión de nosotros porque Él conoce nuestra condición, lo que nos está diciendo ahí cuando nos dice literalmente que Él conoce nuestra condición o cómo fuimos formados, es que Él sabe cuál es nuestra condición o cómo fuimos formados. Y no solo que Él lo sabe, sino que Él entiende nuestra condición. ¿Por qué? Porque Él sabe cómo fuimos formados. Ahora bien, ¿cómo es que Dios sabe? ¿Cómo es que Dios conoce? ¿O cómo es que Dios entiende nuestra condición? O literalmente nuestra formación, o cómo fuimos moldeados o formados. O podríamos también preguntar, ¿por qué? ¿Por qué es que Dios sabe o conoce o entiende nuestra condición o nuestra formación o cómo fuimos moldeados o formados? Dios lo conoce o lo sabe por 3 razones.
por 3 razones de las cuales hoy vamos a estar hablando. Y la primera razón es que Dios conoce o entiende nuestra condición o literalmente nuestra formación. Es porque Él nos formó. Es porque Él nos formó, Él nos hizo a cada uno de los 7,325 millones de habitantes que hay hoy en nuestro planeta Tierra. Imagínense, 7,325 millones de habitantes. Y Él nos formó. Él nos formó a cada uno de nosotros. Él nos formó, Él nos moldeó. ¿Por qué? Porque Él es el alfarero divino y cada uno de nosotros somos el barro. Y como quisiera que no perdiéramos esta verdad o que nunca olvidáramos, más bien, como quisiera que nunca olvidáramos esta verdad de que Dios es nuestro alfarero. Y nosotros, oiga bien, nosotros, cada uno de los que estamos aquí, somos solamente el barro. De modo que, amados y amadas, Él conoce nuestra condición o cómo fuimos moldeados o formados, porque Él lo sabe por observación directa. Él lo sabe de primera mano. En otras palabras, Él lo sabe no porque otros se lo contaron. Y Dios lo sabe por observación directa. Dios conoce cuál es nuestra condición o formación por observación directa, ya que Él estaba ahí formándonos y vio todo el proceso de nuestra formación paso a paso. Allá en el Salmo capítulo 139, verso 16, podemos leer en la Biblia la palabra de Dios lo siguiente. Mira lo que dice este hombre, este rey y salmista David. Dice a Dios: mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. Es decir, observación directa. Mi embrión vieron tus ojos, y en el libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios es nuestro creador. Digan lo que digan los evolucionistas. Si acaso hay alguien aquí que cree en la teoría de la evolución, pues la verdad, con todo respeto, quiero repetir que Dios es nuestro creador. Digan lo que digan los evolucionistas. Y en su palabra, en la Biblia, podemos leer allá en algunos textos que voy a mencionar nada más, porque hay más. En el Salmo capítulo 100, verso 3. En el Salmo capítulo 100, verso 3 dice: reconoced que Jehová es ¿qué? Es Dios. ¿Y qué dice aquí? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Voy a leerlo de nuevo. Dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo. No somos fruto de una explosión conocida como el Big Bang. No somos fruto de una célula que estaba en el agua y fue multiplicándose hasta llegar a ser lo que somos. No. Dice: Él nos hizo. Él nos hizo. ¿Por qué es tan difícil creer esta simple verdad de que Dios nos hizo tal como somos? ¿Verdad? Y es más fácil para muchos creer que hubo una gran explosión y que fruto de esa gran explosión, todo lo que hay hoy en el universo, incluyendo al ser humano, incluyéndote a ti y a mí, fue formado. Yo a veces pregunto, ¿cuándo? Si hay una explosión en una imprenta, imagínate, cuando si hay una explosión en una imprenta donde todo lo que queda después de esa explosión no es más que destrucción y caos y desorden. Cuando después de una explosión en una imprenta va a quedar ahí como fruto un diccionario de 50,000 palabras ordenado de manera alfabética. Nunca. De la misma manera pienso y creo, porque Dios así lo dice.
que difícilmente lo que nosotros vemos y lo que nosotros somos pudo haber sido creado como fruto de una explosión. Pero para mucha gente hoy en día es más fácil creer eso que creer esta simple verdad, esta palabra de Dios que dice: Él nos hizo. Él nos hizo y no nosotros, ¿a quién? A nosotros mismos. Allá también en el Salmo capítulo 119, verso 73, podemos leer en la Biblia la palabra de Dios al respecto. Tus manos me hicieron. Tus manos me hicieron y me formaron como un alfarero. Mire usted, tus manos me hicieron y me moldearon, me formaron como alfarero. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Tus manos me hicieron y me formaron, o me dieron forma, como otros lo traducen. Y es David quien en el Salmo capítulo 139, verso 13 nos dice de nuevo. Salmo capítulo 139, verso 13 dice: porque tú formaste mis entrañas. ¿Qué dice aquí? Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dios conoce nuestra condición. Dios conoce cómo fuimos formados por observación directa de primera mano, porque Él estaba ahí. Él estaba ahí creándonos con 60 trillones de células, imagínense ustedes. Él estaba ahí creándonos con 160,000 kilómetros de fibra nerviosa. Él estaba ahí creándonos con 96,000 kilómetros de venas, con 207 huesos, sin hablar de la longitud total de las arterias, sin hablar de la totalidad de los músculos y ligamentos que unen los diferentes huesos para darle forma a nuestro cuerpo y mantener a nuestro cuerpo intacto aun cuando estamos en movimiento. Sin hablar de los diferentes órganos que vienen a formar sistemas y sin hablar de los 5 sentidos. Óigalo bien, todo creado de manera perfecta. Todo creado de manera perfecta por Dios. Dios conoce nuestra condición o nuestra formación, primeramente porque Él estaba ahí formándonos. Él lo sabe por observación directa. Ahora bien, ¿ha pensado usted, cuando hablamos de Dios como creador, de Dios como alfarero, quien nos creó, quien nos hizo y nos dio forma? ¿Ha pensado usted que cuando Dios nos creó o nos formó, Él ya era Dios? ¿Él ya era el Dios preexistente o el Dios que siempre ha existido? ¿Ha pensado usted que cuando Dios nos formó o nos dio forma o nos creó, Él ya era el Dios no creado? Él ya era el eterno Dios, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, el Dios omnipotente. ¿Ha pensado usted eso? Y si Dios ya era el Dios preexistente, el Dios no creado, sino por el contrario, creador de todo lo que existe. Si Dios ya era el Dios eterno, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, el Dios omnipotente, ¿por qué entonces Dios nos formó? ¿Por qué Dios nos creó? A ver, ¿por qué nos creó? ¿Quién me quiere decir aquí? ¿Por qué Dios nos creó? Para estar con Él. ¿Qué más? ¿Para qué? Para alabarlo. ¿Para qué más? Para darle gloria. ¿Para qué más? A ver, de este lado, a ver, de este lado. Para amarlo. Para que lo amáramos. Exacto. Yo quiero poner en orden todo lo que ustedes me han dado. Todo lo que ustedes me han dicho.
Y quiero contestar a esta pregunta de por qué Dios nos creó a todos y cada uno de los que hoy estamos aquí. Y yo creo sin lugar a dudas que la respuesta a esta pregunta es una sola. Él nos formó y Él nos creó por amor. ¿Sí me entienden? Él nos creó, Él nos dio forma. Él nos formó como alfarero. Por amor. Y creo que fue por amor y no por interés alguno en obtener algo de cada uno de nosotros. Creo que fue por amor a ti, a mí, y no por interés alguno por obtener algo de ti, de mí. ¿Por qué razón? Porque preguntémonos, ¿qué podríamos nosotros dar a Dios? O más bien, añadir a Dios. ¿Qué podríamos nosotros añadir a Dios? Nada. Y ciertamente yo espero que al nosotros entender o comprender un poco de ese amor, un poco de ese su gran amor, nos lleve a entregarnos a Dios si usted todavía no se ha convertido a Él, pero también a consagrarnos a Dios si usted ya es cristiano. Si usted es de Dios solamente por creación, yo espero que su gran amor le seduzca, le atraiga a entregarse a Dios y convertirse a Dios y ser suyo o ser suya, no solo por creación, sino también por redención, por medio de la fe que es en Cristo Jesús, como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora bien, ¿con qué propósito Dios nos creó o nos formó? Ya vimos que lo hizo por amor y solamente por amor. Ahora, para dar un orden a todo lo que ustedes nos expresaron, pasemos a ver con qué propósito Dios nos creó o nos formó. Primeramente, Dios nos creó o nos formó para ser de su propiedad exclusiva, para ser suyos y solamente suyos. Por cierto, Dios se describe a sí mismo allá en la Biblia como un Dios, ¿cómo? Celoso. Nunca se les olvide. Como un Dios celoso, es decir, como un Dios que reclama su propiedad. Y quiérase o no, aunque hayan personas aquí que no se han convertido a Dios, son propiedad de Dios por creación. Yo quisiera que ustedes entendieran que ustedes no son suyos. No son suyos. Si han decidido ser de Satanás, porque aún no se han convertido a Cristo, es porque ustedes así lo han querido, pero tampoco son de Satanás. Una cosa es que tú te entregues a Él, pero realmente eso que tú le estás entregando a Satanás, Dios lo creó para Él, no para que fuera de Satanás. Dios nos creó primeramente para ser su propiedad exclusiva y no para pertenecer al diablo. Y no para pertenecer al mundo. Y cuando hablo al mundo, cuando hablo acerca del mundo, no estoy hablando del planeta Tierra en que vivimos o del universo. No estoy hablando de la humanidad. Estoy hablando de ese sistema diabólico que no ama ni teme a Dios. De ese sistema diabólico donde el hombre es el centro, donde el ser humano es el centro y no Dios. Donde Dios no es alabado ni glorificado, sino el ser humano. Donde el ser humano ha tratado de excluir a Dios de ese su mundo perverso. ¿Por qué? Porque ni le ama, ni quiere tener una relación con Él. Cuando decimos que Dios nos creó por amor, ¿verdad? Para Él, para ser de su propiedad exclusiva, entonces vemos que Dios no nos creó para pertenecer al diablo o para ser parte de este mundo. A.W. Tozer escribió: en el momento en que hacemos la decisión de exaltar a Dios por encima de todo y de todos, nos apartamos de la procesión del mundo.
Nos damos cuenta que estamos en desacuerdo con el mundo y este desacuerdo se hará más evidente a medida que avanzamos en el camino de la santidad. Nuestro rompimiento con el mundo, continúa escribiendo A.W. Tozer, nuestro rompimiento con el mundo será el resultado directo de nuestra nueva relación con Dios. No es cierto que se pueda tener una relación íntima con Dios y seguir amando a este mundo diabólico, perverso. No es cierto, no es cierto. Nuestro rompimiento con el mundo, esto sí es una realidad. Nuestro rompimiento con ese mundo será el resultado directo de nuestra nueva relación con Dios. ¿Por qué? Porque en este mundo de los hombres caídos no se da honra y gloria a Dios. ¿Con qué otro propósito también Dios nos creó o nos formó? Con el propósito de ser sus hijos y sus hijas. Y de esta manera tener una relación íntima con Él, como es la relación o a través de la relación de un padre y un hijo o de un padre y una hija. Pero créanme que cuando Dios nos creó con el propósito de que fuéramos sus hijos y sus hijas, no nos creó con el propósito de que fuéramos hijos del diablo o hijas del diablo. ¿Con qué propósito Dios nos creó, nos formó? Como bien decían por aquí, para amarle a Él. Para amarle a Él con todo nuestro corazón, para amarle a Él con toda nuestra alma, para amarle a Él con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Pero también no solo para amarle a Él, sino para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y no nos creó para vivir, para amarnos a nosotros mismos o a personas o cosas más que a Dios. Óigalo bien. O para amar más este mundo que acabamos de describir y las cosas que este mundo ofrece, que lejos de consagrarnos más a Dios, nos apartan de Dios, pero tampoco para amar el pecado o el deleite temporal del pecado, o para amar la maldad o para amar la injusticia. ¿Con qué propósito también Dios nos creó o nos formó? Con el propósito de ser libres, óigalo bien. Pero no quiero que se confunda esta libertad con libertinaje. Y lo aclaro, no quiero que se confunda esta libertad que Dios nos da con libertinaje. El propósito de Dios al crearnos, al formarnos, es para que fuésemos libres. ¿Libres de qué? Libres primeramente del poder de Satanás, pero también libres del poder del pecado sobre nuestras vidas, pero también libres del poder o la autoridad de nuestro yo sobre nuestras vidas. ¿Para qué? Para que ya no seamos esclavos de Satanás, para que ya no seamos esclavos de nuestro yo, para que ya no seamos esclavos del poder del pecado o de las concupiscencias o de esos deseos pecaminosos que son muy fuertes, y de esta manera ofendamos o lastimemos a Dios y a nuestro prójimo. Pero también nos creó para ser libres, no solamente del poder de Satanás, del pecado y del yo, sino también ser libres. ¿Para qué? Libres para adorarle, como decía alguien por acá. Libre para adorarle, libre para glorificarle, primeramente con nuestras vidas, pero también con nuestros labios. Amén. Pero también libres ¿para qué? Libres para agradarle en todo. Una vez que hemos sido libertados del poder de Satanás, del poder del pecado y aún del poder del yo, una vez que hemos sido hechos libres para adorarle, entonces es una consecuencia natural que seamos libres para agradarle en todo, viviendo vidas dedicadas a obedecerle a Él. Óigalo bien.
¿Cómo agradamos a Dios? Además de amarle, es viviendo vidas en obediencia a Él, óigalo bien, en obediencia a Él, en obediencia a Él en todo, en obediencia a Él en todo momento, en toda circunstancia y en todo lugar. Él no nos hizo para vivir, para agradarnos a nosotros mismos o agradar a nuestro prójimo, como luego sucede, en lugar de agradar a Dios. Él no nos hizo para hacer nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios. ¿Con qué otro propósito Dios nos creó, nos formó? Para hacernos libres. ¿Libres para qué? Libres para servir a Dios. Y libres para servir a nuestro prójimo. Primeramente, como dice Dios en su palabra, a los de la familia de la fe. Qué común es que las personas vivan para servirse de Dios, que no busquen a Dios, sino que busquen de Dios. ¿Cómo obtener cosas de Dios? Qué triste. Él nos creó, nos formó para ser libres para servir a Dios, pero también a nuestro prójimo. Pero también para ser libres, para extender el reino de Dios a través de la predicación de su palabra. Pero quiero resaltar que no solamente a través de la predicación de su palabra, sino también juntamente con la predicación de la palabra, viviendo vidas que reflejen a Cristo. Porque muchas personas han salido hoy en día a predicar la palabra de Dios, a predicar las buenas nuevas de salvación, pero no están viviendo vidas que reflejen a Cristo. Y eso tira por el suelo todo lo que puedan decir acerca de Dios, su carácter y las buenas nuevas de salvación. Pero quiero decirles que también Dios nos creó, ¿verdad?, con otro propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Ese propósito es no solamente ser propiedad exclusiva de Él, no solamente que seamos sus hijas o sus hijos, no solamente para amarle a Él, no solamente para ser libres para todo lo que ya hemos enunciado, sino también para ser el Señor de todo lo creado. Óigalo bien, para ser el Señor de todo lo creado, para ser el Señor de cada uno de los que estamos hoy aquí presentes. Yo quiero decirles que Dios es nuestro creador. Y si todos aquí reconocemos que Dios es nuestro creador, entonces también tenemos que reconocer que como nuestro creador, Dios tiene todo el derecho sobre nosotros, ¿sí o no? Si Dios es nuestro creador, tenemos que reconocer también que Él es el único que tiene el derecho de gobernar nuestras vidas. Yo quiero decirles que las versiones judías de los salmos traducen el Salmo 100 verso 3 de la siguiente manera: puesto que Él, Dios, puesto que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, no somos nuestros, sino de Él. Puesto que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, no somos nuestros, sino de Él. Dios, como nuestro alfarero divino, no solo nos indica en su palabra que Él es nuestro creador, sino también que Él es nuestro Rey y Señor, el soberano de nuestras vidas, es decir, el que debe de ejercer toda la autoridad sobre nuestras vidas, la autoridad suprema sobre nuestras vidas.
El hecho de que muchas personas se resistan a ello no quiere decir que por eso Dios ha perdido el derecho a ejercer esa autoridad suprema sobre la vida de esas personas. Y el hecho de que esas personas no se sujeten a su autoridad suprema, eso les será contado por pecado, si no se arrepienten. Y si no confían en Jesús como su único y suficiente Salvador. Yo quiero decirles que la soberanía de Dios o el derecho a ejercer esa autoridad suprema sobre nuestras vidas es un atributo de Dios, es un atributo de Dios. Y es un atributo por medio del cual Él gobierna a toda su creación. Y así debería de gobernar nuestras vidas también. Alguien escribió, toda alma que pertenece a Dios, toda alma que pertenece a Dios y existe para complacerle a Él. Óigalo bien. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos creó? Uno de ellos es este. Toda alma pertenece a Dios por creación. Y toda alma que pertenece a Dios por creación y aún vive sobre esta tierra, debe de hacerlo para complacerle a Él, para agradarle, como decíamos. Siendo Dios quien es y siendo nosotros quienes somos, la única relación que debe existir entre Dios y cada uno de nosotros es de completo señorío de parte de Dios y de completa sumisión de parte nuestra, escribió A. W. Tozer. Y continúa escribiendo a W. Tozer, todo aquel que se resiste a entregar su voluntad a otro, debe recordar las palabras de Jesús de todo aquel que hace pecado es esclavo o siervo del pecado. Así que tenemos necesidad de ser siervos de alguien, escribe A. W. Tozer. Tenemos necesidad de ser siervos de alguien, o del pecado o de Dios, o del diablo o de Dios. Y qué triste es que muchísimas personas, millones de personas hoy están escogiendo ser esclavos del pecado, ser siervos del pecado, ser siervos del diablo y no de Dios. Habiendo sido hechos a la imagen de Dios, no debe sernos difícil reconocerle y recibirle como nuestro dueño, dice A. W. Tozer. Habiendo sido hechos a la imagen de Dios, no debe sernos difícil reconocerle y recibirle como dueño. Y a esto yo le agrego, habiendo entendido todos aquí del gran amor de Dios manifestado para con cada uno de nosotros, no debería de ser difícil, no debería de sernos difícil reconocerle como nuestro Señor y recibirle como nuestro dueño, pero también como nuestro Salvador, ¿sí o no? No debería de ser difícil. Pero tristemente, como también escribe A. W. Tozer, hay millones, óigalo bien, hay millones que se llaman a sí mismos cristianos y dicen honrar a Dios sobre todo y todas, sobre todo y sobre todas las personas. Pero una simple prueba demostrará cuán poco Dios es honrado entre ellos. Pregunte a cualquier cristiano nominal, ¿quién es el que gobierna sus vidas? Pídale que haga una elección entre Dios y el dinero. Pídale que haga una elección entre Dios y las personas que le rodean. Pídale que haga una elección entre Dios y sus ambiciones personales. Pídale que haga o que tome una decisión entre el Dios y su yo, o morir a sí mismo. Pídale que haga una decisión entre Dios
y el amor que ellos tienen hacia otras personas, que es muchas veces mayor que el amor que profesan a Dios. ¿Y qué sucederá? Sucederá que siempre en estas personas Dios tomará el segundo lugar. ¡Qué tremendo! Dios tomará, óigalo bien, Dios tomará tristemente el segundo lugar. Y dicen ser cristianas, pero claro está, todos sabemos que estas personas no lo son. Y amados y amadas, ahora que hemos conocido cuál es el propósito por el cual Dios nos formó o nos creó, yo creo que es necesario que cada uno de los aquí presentes nos hagamos la siguiente pregunta: ¿se está cumpliendo este propósito por el cual Dios me creó en mi vida? ¿Se está cumpliendo este propósito por el cual Dios me creó en mi vida? Este propósito de ser de Él, de su propiedad exclusiva, de ser su hijo o su hija, para amarle a Él con todo mi corazón, mi alma, mi mente y mis fuerzas, para ser libres del poder de Satanás y libres del poder del pecado y aún del poder del yo, para ser libre, para adorarle y para glorificarle y exaltarle. No solamente con mis labios, sino también con mi vida, para ser libre, para agradarle en todo, viviendo una vida de obediencia siempre, para ser libre, para servirle, pero no solo servirle a Él, sino también servir a nuestro prójimo, primeramente a los de la familia de la fe, para ser libre, para extender el reino de Dios a través de la predicación de su palabra, pero también viviendo una vida que refleje a Cristo, además de predicar las buenas nuevas, pero también para que Él sea el Señor de mis vidas. Amados y amadas, yo creo que es necesario que ahora que conocemos este propósito por el cual Dios nos creó, nos formó, contestemos o nos contestemos esta pregunta. De manera personal, ¿se está cumpliendo este propósito en mi vida? No. Déjenme decirles que entonces es nuestro deber arrepentirnos de todo corazón, arrepentirnos de todo corazón, arrepentirnos de cualquier cosa que esté impidiendo. Y cuando digo arrepentirnos es renunciar, rechazar, aborrecer, hacer a un lado cualquier cosa que nos está impidiendo que el propósito por el cual Dios nos moldeó, nos formó, nos creó, se esté cumpliendo en nuestras vidas. Pero no solo arrepentirnos de ello, sino también venir delante de la presencia de Dios a confesárselo a Dios. Un Dios que, aunque ya lo sabe y le ha dolido mucho, Él quiere ver cuán humildes somos. Arrepentirnos, venir delante de su presencia confesándoselo a Dios, pero también suplicarle, rogarle perdón a ese Dios que puede y quiere perdonar. Amén. Decíamos que hay 3 razones por las cuales Dios conoce o entiende nuestra condición o literalmente nuestra formación. Y la primera es porque Él nos formó. Pero la segunda razón por la cual Dios conoce o entiende o sabe cuál es nuestra condición y sabe que somos polvo es porque Él es omnisciente. Es decir, porque Él todo, óigalo bien, porque Él todo lo sabe. Y para esto yo quisiera que me acompañen a un texto que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, en el Salmo capítulo 139, verso 1 y verso 2, donde leemos: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos, ¿qué dice? Mis pensamientos.
Amados y amadas, aquí podemos ver cómo este hombre de Dios, David, está consciente, óigalo bien, está consciente de cómo Dios, al ser omnisciente, conoce todo acerca de él. Es más, yo quisiera que notáramos cómo en este Salmo 139, verso 1, David no dice, oh Dios, tú conoces todas las cosas. David no dice, oh Dios, tú conoces todas las cosas, sino que dice, tú me has ¿qué? Examinado y me has conocido. ¿Qué diferencia? Pero qué diferencia. Y es que, amados y amadas, en su omnisciencia Dios tiene un perfecto, o podríamos decir un completo conocimiento de nosotros, de usted y de mí. Y en este momento yo quiero hacer un paréntesis para preguntar, ¿qué tan consciente está usted de que Dios tiene un completo conocimiento de usted? ¿Qué tan consciente está usted? David estaba muy consciente de ello, de que Dios conocía todo acerca de él. En su omnisciencia, decíamos, Dios tiene un completo conocimiento de nosotros. Tiene un completo conocimiento de todos nuestros actos, de todos nuestros actos internos como externos. ¿Por qué? Porque como Carlos Spurgeon decía, todos nuestros actos internos y externos están abiertos, están delante de sus ojos, están delante de su presencia. Oh, cómo quiere Dios que entendamos hoy que Dios contempla a todo y cada ser humano que Él ha creado, de los 7,000 millones que Él ha creado hasta ahora. Dios quiere que estemos conscientes cómo Dios contempla las acciones de cada uno de los que hoy estamos aquí. Sus acciones y mis acciones. Y contempla cada una de nuestras acciones, o contempla cada una de las acciones de cada persona como si esta persona fuera el único ser que existiera sobre la tierra. Como si usted y yo fuésemos el único ser que existiese sobre la tierra. Y el único ser de quien Dios se ocupara solamente de observarle. ¿Sí se entiende? ¿Qué cosas, verdad? Somos 7,325 millones de habitantes y Dios se encarga de observar cada una de sus acciones y de las mías como si fuese el único ser creado y como si solamente estuviese ahí para observarnos a nosotros. Y es así como Dios sabe todo acerca de nosotros, todo acerca de usted y de mí, cada cosa. Cada actividad de nuestra vida diaria. ¿Qué le dice el salmista, el rey David, a Dios? Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Es como si le estuviese diciendo, tú conoces cada cosa de mi vida, Señor. Tú conoces cada actividad que yo realizo a diario. Sí, aunque a nuestros ojos algo pueda ser insignificante o sin importancia, como sentarse y levantarse, Dios la ve y para Dios es importante. Dios la conoce en su omnisciencia. Dios conoce todo, aún nuestros pensamientos, aún las intenciones de nuestro corazón. Es más, dice más adelante el salmista, aún no está mi palabra en mi boca, dice, y tú ya la conoces. Por eso es que no es de extrañarse que aquí mismo este hombre de Dios, el rey David, diga acerca de esa sabiduría de Dios, acerca de esa omnisciencia de Dios. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Amén. ¿Cuántas veces usted se ha detenido a pensar antes de hoy que Dios en su omnisciencia
ese Dios que todo lo sabe, ese Dios conoce lo que hay en su alma, en su interior, en su corazón, pero también conoce lo que hay, lo que usted hace externamente. No solo lo que hay adentro, sino también lo que usted manifiesta externamente. ¿Cuántas veces usted se había detenido a pensar que Dios no solamente conoce todo, sino que Dios está ahí observándole como si usted fuera el único ser que Él hubiese creado en esta tierra? ¿Cuántas veces usted lo ha meditado antes de hoy? Seguramente pocas veces, porque si usted lo hubiese meditado, seguramente también que usted antes de caer en la tentación, usted hubiera pensado en esto y usted hubiese ido a Dios y le hubiera dicho: Señor, ayúdame. Dios que me ve, el Dios que me ve, el Dios que sabe todo lo que pienso, todo lo que siento, el Dios que conoce mis intenciones y mis emociones, el Dios que conoce cada una de mis obras, Dios que me ve, ayúdame en mi tentación, ¿sí o no? Pero cuán poco estamos conscientes de esta verdad, de que Dios conoce nuestra condición y sabe que somos polvo. ¿Por qué? Porque Él todo lo sabe acerca de nosotros, porque Él es omnisciente. Pero también decíamos que hay una tercera razón por la cual Dios conoce todo. Dios conoce todo. Y Dios conoce nuestra condición y sabe que somos polvo. Y esto es, quiero decirle, ¿a través de qué? A través de escudriñarnos o a través de examinarnos a todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué razón? Porque Dios examina, Dios escudriña, Dios investiga hasta lo más profundo de nuestro ser. Ya el rey David decía ya en el Salmo capítulo 139 verso 1: oh Jehová, tú me has examinado, decía, y tú me has ¿qué? Conocido. Oh Jehová, tú me has examinado, tú me has sometido a una rigurosa investigación. Eso quiere decir, tú me has examinado, tú me has escudriñado como con lupa. Tú me has sometido a una rigurosa investigación. Y por esta razón tú me conoces. Es decir, tú sabes. Y es más, tú estás familiarizado con todo lo que hay en mi interior. Con todo lo que hay en mi corazón. Con todo lo que hay en mi alma. Pero también tú conoces, tú sabes y estás familiarizado con todo lo que hago. Con todo lo que hago cuando nadie me ve, cuando estoy a solas, pero también con todo lo que hago cuando estoy delante de otras personas. Eso quiso decir David cuando dijo: tú me has examinado y conocido. Tú me has examinado y conocido. Porque como decíamos, Él conoce todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos, todas nuestras intenciones o motivaciones y todas nuestras palabras y todos nuestros hechos. Dios los conoce. Dios no necesita que alguien le venga a traer chismes de alguno de ustedes o de mí. No, para nada. Mira, si esto se pudiera... Mira, Dios no necesitaría de chismes de nadie. Él conoce, Él lo sabe, Él lo sabe. ¿Por qué? Porque como dicen algunos por ahí, o dirían algunos por ahí, Él nos conoce de pies a cabeza. Él nos conoce mucho mejor de lo que nosotros creemos conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Él nos ha examinado, porque Él nos ha escudriñado, porque Él ha hecho una rigurosa investigación. Es más, podría decirte que Él nos conoce más que nuestros padres. Y Él nos conoce más que nuestros cónyuges, nos conoce más que nuestro esposo y nos conoce más que nuestra esposa. Porque Él nos ha sometido a una minuciosa y rigurosa investigación. En el Salmo capítulo 139, aquí mismo, en el verso 3 y 4, dice el rey David, además de lo que leíamos en el verso 1, dice, ¿qué dice?
escudriñado mi andar y mi reposo, es decir, mis actividades de la vida diaria. Y mire lo que dice aquí, y todos mis caminos, ¿te qué? Te son conocidos. Por eso yo digo, ¿por qué la gente muchas veces se esconde para pecar? Cuando se puede esconder de las personas, pero no se puede esconder de Dios. Que dice, todos mis caminos, dice, ¿te son qué? Te son conocidos. Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, ¿y qué? He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Qué cosas, verdad? ¿Qué cosas? El profeta Jeremías dice al respecto, allá en el libro del profeta Jeremías, capítulo 12, verso 3, dice, pero tú, oh Jehová, ¿qué dice aquí? Me conoces. Pero tú, oh Jehová, me conoces. Y mire lo que dice, ¿me viste? ¿Y qué más? Y probaste mi corazón para contigo. Fíjese lo que dice. Pero tú, oh Jehová, me conoces. ¿Por qué? Porque me viste. Pero también, ¿por qué? Porque examinaste, probaste mi corazón para contigo. 3 cosas claves, dice este hombre. Me conoces, me viste, ¿y qué más? Y probaste mi corazón. Y probaste mi corazón. Amén. Dios conoce o entiende nuestra condición o literalmente nuestra formación o cómo fuimos moldeados o formados por primera razón, porque Él nos formó. Él es nuestro hacedor, Él es nuestro creador, nuestro alfarero, pero también porque Él es ¿qué? Él es omnisciente, pero también porque Él nos examina, nos escudriña, nos somete a una rigurosa investigación. Ahora, por favor, acompáñenme en la Biblia y leamos juntos un texto que está en el libro del profeta Jeremías, capítulo 18, verso del 1 al 6, por favor. Ya que antes de finalizar esta enseñanza, considero necesario decir algunas palabras acerca de esto. Dice el profeta Jeremías aquí en el libro del profeta Jeremías capítulo 18 verso 1 al 6 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía, ¿qué dice aquí? Se echó a perder en su mano. ¿Qué hizo el alfarero? Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Cuando hablamos de la casa de Israel, estamos hablando del pueblo de Dios. Y aunque debemos hacer esa diferencia que hay entre el pueblo de Dios, Israel, y su iglesia, ambos son de Dios, ¿sí o no? Dios escogió al pueblo y Dios es el dueño de la iglesia. La iglesia le pertenece a Dios, ¿sí o no? Y yo considero necesario, como decía anteriormente, expresar antes de llegar al final de esta enseñanza, para aquellos que se han convertido a Dios, para aquellos que han nacido de nuevo, que Dios como nuestro divino alfarero no solamente nos hizo, no solamente nos moldeó o nos creó, sino también como alfarero amoroso y misericordioso, Él en ocasiones tiene a bien, aunque duela, quebrantarnos, aunque duela, sí, quebrantarnos. Si Él ve que uno de sus hijos o una de sus hijas ha pecado contra Él. Y Él tiene a bien, como el alfarero,
quebrantarnos. ¿Quebrantarnos para qué? Para restaurarnos. Quebrantarnos para restaurarnos. Si Él ve ese verdadero arrepentimiento y esa súplica de perdón de corazón a Él en nuestras vidas. Amén. Y finalmente, esta 13ª razón por la cual todos debemos alabar a Dios concluye diciendo ahí en el Salmo capítulo 103, verso 14, que Dios conoce nuestra condición. Se acuerda que somos ¿qué? Que somos polvo. ¿Qué quiere decir Dios con esto a través del salmista? Que Dios no solo sabe que fuimos formados del polvo, como Dios mismo nos dice allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis capítulo 2, verso 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sino que, además de esto, porque Dios conoce, óigalo bien, porque Dios conoce y entiende que somos polvos, que somos ante Él y ante la inmensidad de su creación, somos pero tan pequeños, somos tan impotentes y tan frágiles. Esto le mueve a compasión. Esto le mueve a sentir ese profundo pesar por nosotros que lo mueve a actuar. Así como un padre se compadece de los hijos. Amén. Alguien escribió acerca de nuestra formación, acerca de la formación del ser humano, lo siguiente: no fue hecho de oro en polvo, y eso es cierto. ¿Pudo Dios habernos hecho de oro en polvo? Claro que sí. Pero dice, el ser humano no fue hecho de oro en polvo, pero tampoco fue hecho de diamantes triturados, sino que fue hecho ¿de qué? De polvo común, del polvo de la tierra. Y finaliza el escritor con: ¿qué hay pues en nosotros de que podamos enorgullecernos? Óigalo bien. ¿Qué hay pues en nosotros de que podamos enorgullecernos? Si Dios conoce nuestra condición, si Dios sabe cuál es nuestra condición o cómo fuimos formados, y Él sabe que venimos del polvo y que somos como el polvo, pequeñas partículas impotentes y frágiles. ¿Por qué entonces el ser humano ha llegado a ensoberbecerse delante de la presencia de Dios? Como decía el escritor, ¿qué hay pues en nosotros? Piense, ¿qué hay en usted de lo cual podamos enorgullecernos? Si usted no ha sido salvo, si usted no ha sido salva, si usted no ha nacido de nuevo, ¿qué hay en usted de lo cual usted pueda realmente enorgullecerse? Ahora bien, si usted ha sido salvo, si usted es cristiano verdadero, si usted ha nacido de nuevo, claro que tenemos mucho de qué enorgullecernos. Y tenemos de qué enorgullecernos por lo que Dios ha hecho por nosotros, al salvarnos, al hacernos propiedad de Él, al hacernos sus hijos y sus hijas. Pero antes de eso no tenemos nada de qué enorgullecernos. Qué triste es que Dios nos recuerde. Qué triste es que Dios tenga que recordarnos que somos polvo, que somos pequeñas partículas delante de su presencia, delante del universo que Él ha creado, que somos impotentes, que somos débiles, que somos frágiles. ¿Por qué razón? Porque el ser humano cada día se atreve a rebelarse contra su hacedor. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve?
Si usted no se ha convertido a Dios, usted es una muestra de lo que estoy diciendo. Es una muestra de cómo el ser humano hoy, siendo polvo, se atreve a ¿qué? Se atreve a rebelarse a su hacedor, se atreve a desobedecer a su hacedor, a su rey y señor. Y no solo eso, se atreve a altercar, a discutir con su hacedor. El apóstol Pablo nos dice allá en la epístola a los Romanos, en el capítulo 9, verso 20, lo siguiente: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Leámoslo de nuevo. Si usted no se ha convertido a Dios, oiga palabra de Dios para usted. Si usted aún se resiste a la voluntad de Dios, si usted aún está contendiendo con Dios, oiga bien lo que Dios le dice. Oh hombre, oh mujer, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que alterques conmigo?, le dice Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O por qué haces tales cosas? Cerremos nuestros ojos. Cerremos nuestros ojos. Y cerremos nuestros ojos para meditar por un momento, tanto si usted se ha convertido a Dios como si no se ha convertido a Dios. Especialmente si no se ha convertido a Dios, acerca de estas verdades que hemos estado meditando hoy, especialmente acerca de esta 13ª razón de por qué debemos alabar a Dios. Porque como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que usted y yo somos ¿qué? Somos polvo. Él se acuerda de que usted y yo somos polvo. Por tanto, si usted no se ha convertido a Dios, ¿quién es usted para que alterque con Dios? ¿Quién es usted? Polvo, una partícula quizás muy pequeña o insignificante comparada con el universo entero creado por Dios. ¿Quién es usted, varón o mujer, para que alterque con Dios? Para que diga el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O por qué me pides que haga estas cosas? ¿Quién eres tú para pedirme que yo haga estas cosas? Para pedirme que me entregue a ti, que me rinda a ti, para pedirme que me arrepienta, no solo reconociendo mis maldades, mis pecados que he cometido contra ti y mi prójimo, sino aborreciéndolos, apartándome de ellos. ¿Quién eres tú para pedirme que además de arrepentirme te entregue mi vida, cuando yo tengo el derecho exclusivo de gobernarla? Cuando esa es una mentira del diablo, cuando el único que tiene el derecho exclusivo de gobernarla es quien te formó, quien te creó, tu hacedor, tu alfarero, Dios mismo. Medite en esta razón para alabarle, pero también medite en cómo a pesar de la misericordia de Dios, a pesar de que Él se compadece de usted, como un padre podría compadecerse de sus hijos, porque Él conoce, Él sabe cuál es su condición o su formación. Usted no ha hecho otra cosa, si no se ha convertido a Dios, que resistirse a Dios, a su rey, a su soberano, a su máxima autoridad. Y eso no es más que un acto de soberbia, de una soberbia que le será contada como pecado el día del juicio. Si usted realmente
o tristemente no se arrepiente y confía en Jesús como su único y suficiente Salvador, entregando su vida a Dios. Si usted no se ha convertido a Dios, que esta verdad que acabamos de leer le lleve a decir como un hombre dijo una vez: yo no soy nada. Yo no soy nada y del polvo nací. Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. ¿Qué puedo darte, oh Dios? Tan solo mi ser. Tuyo soy. Tuyo soy. ¿Qué puedo darte, oh Dios? Tan solo mi ser. Entonces, tuyo soy, tuyo soy. Que pueda usted decir como esta persona: cuando de rodillas me postro ante ti, veo tu grandeza y mi pequeñez. Cuando de rodillas me postro ante ti, veo tu grandeza y mi pequeñez. Reconozco que solamente soy polvo. Y a pesar de esto, tú me amas y moriste por mí. Y que esto realmente le motive, le impulse a renunciar ya a ese orgullo que le lleva a creer que usted puede gobernar su vida y a vivir ese tipo de vida de rebeldía, contendiendo con Dios. Y entonces tome la decisión de rendirse a Él, de entregar su vida a Él, reconociendo que realmente no es nada, que fue hecho del polvo y que polvo es, pero que Dios le ama y que envió a su Hijo amado a morir por usted. ¿Y qué puede darle? ¿Qué puede darle? Solo una cosa: su vida. Y que usted le pueda decir: tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Y si usted es cristiano, que esta verdad le lleve a llenarse de gozo y de paz, porque en medio de cualquier circunstancia, por muy adversa que sea, que usted esté viviendo o vaya a atravesar, usted puede creer firmemente que como el Padre se compadece de los hijos, así Dios se va a compadecer de usted. ¿Por qué? Porque Él conoce, Él sabe, Él entiende cuál es su condición, cuál es su formación. Él sabe que usted es polvo. Y por eso Él va a sentir compasión de usted. Él va a sentir un profundo pesar al verle en esa su situación adversa, cualquiera que sea. Y Él va a ser movido a misericordia. Él va a ser movido a actuar a favor suyo. Y es más, Él va a venir ahí. Él va a venir ahí. Él no va a mandar a un ángel. ¿Sabe qué hizo con Jesús? Mandó a un ángel. Pero con usted Él va a enviar su Santo Espíritu, Dios mismo, a venir ahí a darle fortaleza, si es fortaleza lo que necesita, a darle consuelo, si es consuelo lo que necesita, a darle sabiduría, si es sabiduría lo que necesita. Qué maravilloso es pensar, querido hermano, querida hermana, que cuando Jesús estaba angustiado hasta la muerte, Dios envió un ángel y fue de consuelo. Pero con usted, amado hermano o hermana, Dios va a enviar su Espíritu Santo. Dios mismo va a venir, no un ángel. Dios mismo va a venir en su auxilio, en su socorro, en su ayuda. Por tanto, no tema. Por tanto, llénese de gozo. Llénese de fe, llénese de fortaleza y camine hacia adelante, camine hacia la meta, no volviendo atrás, no volviendo atrás, no volviendo atrás. Así como su Señor y amado Salvador no volvió atrás, usted no vuelva atrás. Al contrario, ponga los ojos en Jesús.
Ponga los ojos en Jesús crucificado, pero también en el Jesús resucitado, en el Jesús que está ahí a su lado por medio de su Santo Espíritu, para darle fortaleza, para darle salud, para darle sabiduría, para darle consuelo, para darle lo que usted realmente necesite en ese momento, si usted se lo pide. Y así como usted una vez reconoció que no era nada y que había nacido del polvo, pero porque Dios le amaba, solo porque Él le amaba, Él había muerto por usted en esa cruz, en la persona de Jesús. Y así porque usted pudo entender eso y creer eso, movido por el gran amor de Dios, usted pudo entregarle su vida. Ahora también venga Él y dígale: Señor, soy lo que soy por lo que tú me has hecho, pero Señor, reconozco que no hay poder en mí para vencer. Pero tú me sigues amando, tú me sigues amando. Y aquí estoy pidiéndote lo que necesito para seguir adelante, para no darte la espalda, para no volver atrás. Ayúdame, ayúdame, porque yo sé que tú te compadeces de mí, como un padre se compadece de su hijo, porque tú conoces mejor que nadie, tú sabes de primera mano cuál es mi condición, cuál es mi formación, Señor, de que soy polvo. Padre, te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Te damos gracias porque a través de cada razón por la cual debemos alabarte, tú te revelas a nosotros, tú te revelas tanto al que no es convertido aún como el que ya es convertido. Y tú traes palabras a cada uno, al no convertido y al convertido, que realmente podamos ser humildes para recibir estas palabras, tanto el no convertido como el convertido, y que estas palabras nos impulsen a la conversión o a la consagración y la confianza plena, la confianza total en ti, si ya la persona está convertida. Padre, yo te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén.